Muy buenas tardes a todos los que nos han dado seguimiento a este portal Al Grano, que dirigimos un servidor, Tomás Saucedo Carreño, y Víctor González, ambos con programas en la radio. Además, Víctor González dirige un programa que se llama Política y Sociedad en el grupo Radiorama. Su servidor, por más de 20 años dirigiendo un programa que se llama En Corto en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy vamos a entrevistar y le vamos a agradecer que haya estado aquí con nosotros. Estamos en el Parisino Café, por las Rosales 309 Poniente, casi esquina con la Morelos, a unos metros de la Preparatoria Flores Magón, y le damos la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy. Bueno, prácticamente falta una semana de campaña o menos para cerrar la campaña, y faltan 15 días, mano, para las elecciones. Y aquí está con nosotros Robespierre Lizárraga, que es candidato a presidente municipal por Sinaloa al Frente, que engloba al PAN, Partido de Acción Nacional, al PRD, a Movimiento Ciudadano y a un partido local regional que se llama Partido Sinaloense. Robespierre encabeza este grupo, este frente, y es el candidato a la presidencia municipal de Culiacán. Gracias por venir, Robespierre. No, gracias a usted por invitarme, maestro. Víctor, muchas gracias. Muy bien, Robespierre, pues entramos a las preguntas, a preguntarte primeramente cómo has sentido el desarrollo. Ya estamos, como dice Tomás, a una semana y a 15 días del 1 de julio, menos, ¿no? 2 días menos. Pero bien, la primera pregunta, Robespierre, ¿cómo te has sentido en la campaña? Y platicamos una pregunta muy importante para la gente de Culiacán, que es el transporte de Culiacán. Gracias, de nueva cuenta. Me he sentido excelentemente bien. La verdad, estoy muy alentado por la respuesta de la gente a mi propuesta. Yo lo planteo de alguna manera espontánea. De aquí vengo de recorrer el centro. Tenemos desde las 7 de la mañana, iniciamos en un crucero en Obregón y Madero. Y ya que dieron las 9 de la mañana, tiempo para que abrieran los negocios. Desde las 9 recorriendo los negocios, las paradas de camión, las entradas a los bancos. Dimos como unas 4 o 5 vueltas por el sector, desde la Zaragoza hasta el Madero y desde la Morelos hasta la Obregón, saludando que nos topamos, buscando el encuentro de alguna manera directo con la gente, espontáneo y muy bien recibido. Y en torno al transporte, que aquí precisamente el centro de la ciudad, el primer cuadro, es un lugar que, se nota el problema que hay en Culiacán con el transporte, no solamente por el tráfico, sino también por, digámoslo así, la eficiencia del servicio, incluso la seguridad. Hace unos días ustedes reportaron en los medios de comunicación un terrible accidente que sucedió allá cerca de la Cruz Roja, pasando Constitución y Paliza, precisamente, en donde se dio un encontronazo entre 2 camiones terrible. Hace 2 o 3 días sucedió en Aguaruto el atropellamiento de un adulto mayor por parte de un camión de carga, también de una góndola. Y así podemos estar dando referencias de distintos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Hace falta poner orden en el transporte público, en la movilidad en general, no nada más a los camioneros, no hay que generalizar, hay choferes muy responsables. El problema es que uno que se porte mal acarrea graves consecuencias. Nosotros, con mucho respeto y con muchas ganas de ponernos de acuerdo con ellos, vamos a tratar de poner orden en el primer cuadro de la ciudad y en sí en el funcionamiento del transporte urbano. Sentándonos primero a platicar, planeando bien las rutas y los tiempos. El problema es que los presionan por el tiempo a los choferes. Eso ocasiona que estén manejando estresados y que no les importe la gente, lo que les importa es el reloj. Entonces eso acarrea muchos peligros, además de que vamos a tener que tener una actividad permanente de educación vial y de endurecimiento de sanciones, sobre todo a los reincidentes por parte de la unidad de vialidad. Tenemos que educarnos en vialidad, no solamente transportistas, sino automovilistas, ciclistas y peatones. Es una gran apuesta. Toda gran ciudad, como ya lo es Culiacán, necesita tener una política pública de movilidad de avanzada. Hay estados como Jalisco, municipios como Guadalajara, que tienen la Secretaría de la Movilidad.
O sea, porque así se llama, de movilidad, no de transporte ni de vialidad, de movilidad, porque uno se puede mover a pie, en bicicleta, en carro o en transporte público. Yo le voy a apostar al transporte público. Robespierre, Obregón y Madero, ¿no estarán marcando terreno ahí? Porque mañana precisamente en Obregón y Madero cierra cierra la campaña Estrada Ferreiro y viene Andrés Manuel López Obrador a su cierre de campaña, es precisamente en Obregón y Madero, primero. Segundo, que me parece muy interesante lo que estás comentando del transporte público. ¿Han pensado o han manejado o te ha asesorado a alguien como para decir basta del transporte público privado que genera muchos problemas en Culiacán y en México? ¿Y por qué no pensar en una municipalización del transporte público para beneficiar subsidiariamente a los que menos tienen? Es posible, hay varias opciones, incluso en la administración que pasó se planteaba la idea de un metrobús, pero pues nada más se platicó para generar buena expectativa, pero yo no vi nunca nada del proyecto. Ojalá pudiéramos desarrollar un transporte público perteneciente al gobierno, al Estado, que brindara eficiencia. Culiacán ya puede pensar en la posibilidad de trenes ligeros o de metrobuses para determinadas rutas. El concesionario, yo entiendo que hay que apoyarlo. Yo no tengo ningún problema con que ellos busquen el sustento. Yo tengo problemas cuando no brindan un servicio correcto, seguro y eficiente a la gente. Nosotros vamos a sentarnos con ellos en un buen ánimo. Yo sé que la mayoría tiene otra preferencia política, pero eso es producto del esquema de transporte que se plantea aquí en Sinaloa, pero yo no tengo problemas con eso. Yo tengo problemas con el servicio. Y la idea no es perjudicarlos, la idea es que se brinde un mejor servicio a la sociedad. Si es necesario incluso procurar subsidios para el transporte público, hay que buscarlos. Yo creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando usted subsidia al transporte público, no hay motivo de discrecionalidad. En los apoyos que se entregan por Prospera, Despensa, Cemento, Pie de Casa, Empleo Temporal, ahí media la discrecionalidad y la construcción de clientelas políticas. Cuando usted apoya el transporte urbano, que es donde la mayor cantidad de gente se mueve, y gente que lamentablemente está en estado de pobreza, usted cuando baja la tarifa del transporte urbano, ahí no hay discrecionalidad, apoya directamente al que más lo necesita. Bien, hay una cosa que he reflexionado, Robespierre, una cosa que a mí no me parece normal, que por ejemplo estén gobernadores en la cárcel. No me parece normal que haya o se desarrolle en la percepción de la ciudadanía que haya una corrupción y una impunidad, dos variables, que haya una estafa maestra. No me parece normal. No me parece normal que, por ejemplo, lo de la Casa Blanca. Entonces, a nosotros nos parece normal que esas gentes estuvieran en el bote. Me parece normal que quien desfonde los fondos públicos, del dinero público, estén en la cárcel y tengan un castigo. Sobre eso, aquí en Culiacán, no me parece normal que, por ejemplo, se dirija mucho dinero para el transporte, para la capacitación de los policías, y no me parece normal que no lleguen esos fondos para la capacitación de la policía. ¿Qué vas a hacer, Robespierre? Bueno, la transparencia es una apuesta que nosotros queremos llevar al gobierno, pero una apuesta en grande. Como gobierno venido de la oposición, tenemos que apostar en grande. Y una de ellas es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Transparencia total en el ayuntamiento. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, la obra que se les inundó con las primeras lluvias del año, ahí al pie abajo del Puente Negro, hay un parque que se inundó. Ahí se desperdiciaron materiales y trabajo de obra. Bueno, hay que ver, todo el mundo dijo, esa obra, el que pasaba por ahí, esa obra se va a inundar. Eso, Sí. pues todos los que vivimos en Culiacán conocemos el caprichoso comportamiento de las aguas, más cuando hay lluvias, ¿no? En ese sentido, ahí habría que ver cuál fue el proyecto,
si tenían contemplado que en realidad se fuera a inundar, si tenían contemplado que se perdieran materiales y se desperdiciara trabajo de obra, siendo que hay muchas colonias, sobre todo las más pobres y vulnerables, que necesitan parques, porque en los parques es donde se practica deporte, se practica la cultura, la convivencia social. ¿Qué hay que hacer para combatir eso? Transparencia total, que desde nuestro celular podamos ver el proyecto, cómo está sustentado, cómo está proyectado, a quién le van a dar la obra, cómo estuvo el proceso de licitación, cuántas cubetas de pintura, cuántos sacos de cemento, cuántas máquinas, cuántos litros por máquina, cuántos trabajadores. Transparencia total, porque es dinero público. Y eso se debe aplicar no nada más en esa obra, en todas, asimismo en el manejo de los fondos que vienen de Fortasec para la capacitación de la policía, para la compra de uniformes, incluso para el otorgamiento de ascensos y de aumentos salariales. Aquí en Culiacán hemos visto mucho, durante muchos periodos, Robespierre, un proceso que tiene que ver precisamente con el problema de la seguridad a propósito de las inundaciones. Y seguido hemos visto que salen cientos, por no decir miles de góndolas de materiales de desasolve del río aquí a un lado de la isla de Brava. Y sin embargo se siguen inundando. La reflexión y la pregunta es muy sencilla: ¿no se habrán dado cuenta que tienen que buscar otra alternativa para que no se inunde? Yo creo que se dieron cuenta de que es un buen negocio estar desasolvando el río. Entonces, ¿y quién lo desasolva? Pues habría que ver, abrir quiénes. No sabemos. Ahí va la transparencia. Ahí va la transparencia. Y la transparencia genera confianza. La confianza es el mejor capital que puede tener un gobierno. ¿Por qué no invertir todo eso en los arroyos? Por ejemplo, hay un arroyo allá por la colonia 5 de febrero, Amistad, que si usted se da la vuelta para allá, es un terrible foco de infección que se extiende por kilómetros por esa colonia. Ahí hay de todo, de basura de todo, animales muertos, aguas negras, hay de todo. Entonces, es un arroyo que está todo el año. Yo no que otro vivo que van del Congreso. No lo dude. Y ese arroyo, yo no veo que le metan mano nunca. Aparte de ser un foco de infección, la gente no es que vaya a morir porque se ahogue, dígale usted, porque está muy bajito. El problema es por las enfermedades gastrointestinales, por el dengue, por el zika, por el chikungunya, por las enfermedades de la piel, las enfermedades respiratorias que se generan por esos focos de infección. Y eso sí no los ve nadie, eso sí no los ve el gobierno. Y están a espaldas de una escuela, y hay casas, y la verdad mucha densidad poblacional alrededor. Y ese es solo un ejemplo. Pero allá en la Díaz Ordaz, en la Estela Ortiz, en la Felipe Ángeles, ¿en el Basurón? En el Basurón, en la colonia Bicentenario, y así podemos pasarnos toda la entrevista mencionando focos rojos aquí en el casco urbano, más los que hay en las sindicaturas. Entonces ahí es donde debe haber la apuesta. No me parece normal, Robespierre, que por ejemplo en la fiscalía, yo haciendo una somera investigación con algunos trabajadores de adentro de la fiscalía, yo haya visto o me hayan comentado de que la fiscalía, siendo autónoma, no maneja su presupuesto. Eso no me parece normal. No me parece normal porque yo insisto, hay mucha crítica en los medios, hay mucha crítica, pero habría que investigación, periodismo de fondo, en el sentido de que por qué en estos momentos y a esta altura del partido la fiscalía no maneja su propio presupuesto para que los ministerios públicos, los policías y todo lo que corresponde al ramo estén capacitados. Oiga, el Congreso, a quien le paga el Congreso es el gobierno del Estado, ¿No se ha fijado que por ejemplo, nómina va del Congreso? La nómina viene y los cheques salen del gobierno del Estado. El gobernador dice no les pago, no les paga. Sí, para empezar ahí firman o no les paga. Exactamente. ¿Se puede? Y es un poder independiente. Se supone. Bueno, entre comillas. Y del Poder Judicial igual. Tan así que ahí se ve con el sindicato. El sindicato es de los trabajadores del gobierno del Estado, pero los otros poderes se supone que son independientes. Lo mismo pasa con el municipio, está sometido al gobierno del Estado, y se supone que el artículo 115 habla de la posibilidad de autonomía de la figura del municipio. Total. Yo tengo fe en la figura del municipio
como ente de gobierno más próximo y que debe estar más fortalecido incluso sobre el Estado y sobre la Federación, porque es el gobierno más inmediato que tiene la gente. Ahora, tenemos volteada la visión que desde la Constitución se tiene de la figura del municipio. Ahora, obviamente la independencia y la autonomía inicia por los propios presupuestos. Si en este caso, como dice Víctor, el Congreso del Estado, como dice usted, el Congreso del Estado, el presupuesto lo paga el Ejecutivo y la nómina la paga el Ejecutivo, ¿dónde está la autonomía? Son dos poderes en igualdad de circunstancias, por lo menos teóricamente. Pero en la realidad parece ser que el Poder Legislativo depende del Poder Ejecutivo, es lo que nos están diciendo Robespierre. Claro, pues si ya depende, digamos así, del presupuesto, es un mal inicio. ¿Qué hacer? Pues fortalecerlos como equilibrios, digámoslo así, en una idea de división de poderes, que esa es la lógica de que haya Congreso, de que haya Poder Judicial y que haya un Poder Ejecutivo, para que haya contrapesos, revisión y coordinación entre los poderes, al igual con el municipio, que digámoslo claro, las relaciones entre el municipio, el gobierno del Estado y la Federación deben de ser de coordinación, no de subordinación, están mal entendidas. Yo por eso cuando llegue a la presidencia municipal voy a fortalecer ante el gobierno del Estado y la Federación con respeto, no se trata de irse a pelear, sino simple y sencillamente aplicar y interpretar la ley. Bien. Interesante. Sí, mucho. ¿Te parece normal eso, Víctor? No es normal. No, pero te parece normal que haga eso y si él llega a la presidencia... No, por supuesto. Lo que está en estos momentos no es normal. Lo que va a hacer Robespierre cuando llegue a la presidencia, eso sí va a ser normal. Porque yo veo, por ejemplo... No digas esa palabra, acuérdate de Colosio, mano. ¿Cómo? Yo veo un México y lo mataron en Tijuana. No, pero yo soy un pobre venadito que habita en la serranía, ¿no? Adelante. A mí no voltean ni a verme. Pero yo siento, por ejemplo, que siendo estas fuentes que estábamos comentando con Robespierre, que es candidato a la alcaldía, estas fuentes que son madre precisamente de todo este tipo de problemas, de estos vicios, ¿qué habría que hacer? Y fíjate, Robespierre y Tomás, que me van a tomar como un iluso, pero ¿qué habría que hacer para llegar a un parlamento, por ejemplo? O sea, un gobierno que sea parlamentario, porque yo veo una cosa, yo voy a poner como referencia lo que es España. En España, precisamente por cuestiones de corrupción como la que existe aquí, por corrupciones de partidos inclusive, tumbaron a un presidente. Inmediatamente. Y yo veo que en el parlamentarismo, el presidente de la República o el presidente de España estaba ahí en el Parlamento. Víctor, pero además acaban de meter al bote al hermano, al esposo de la reina, o no sé cómo así, al Garino, ¿cómo se llama ese fuerte? Indagarín. Ese le acaban de dar una sentencia de por lo menos 5 años de cárcel. Sí, son leves, no andan con mucho, pero se queman para siempre. Aquí, mano, ¿quién andaría afuera? Pues es que el problema aquí es que ¿quién va a cerrar la puerta? Pues los ciudadanos, o no, a ver, Robespierre. Ahí hay algo que es claro hacer para fortalecer a los órganos. Sí hablamos ya de transparencia, de rendición de cuentas, que crean confianza y fortalecen a las instituciones. La confianza en las instituciones es fortaleza, hay que construir confianza con hechos, pero también aperturar la acción de gobierno. ¿Qué es esto? En las decisiones, en la acción política, en el ejercicio de los presupuestos, tienen que estar coparticipando con el gobierno los organismos de la sociedad civil organizada. No se trata de inventar el agua tibia ni el hilo negro. Se trata simplemente de aplicar la ley, porque en la ley y en los reglamentos ya viene la apertura. ¿Por qué la apertura en la toma de decisiones y de acciones? Porque socializas una decisión política, una acción de gobierno y la fortaleces. Porque cuando es socializada y es aceptada, ahí lo que generas es legitimidad de la acción pública del gobierno. Confianza en la gente. Y confianza. Entonces eso es lo que hay que hacer, y yo cuando llegue a la presidencia municipal voy a cogobernar con todos los organismos que ya están de la sociedad civil organizada, y así vamos a evitar obras por capricho, obras equivocadas, negocios para unos cuantos, y simple y sencillamente vamos a tener un gobierno más confiable y que va a generar mejores resultados. Pues hay un grupo de microempresarios informales que generalmente buscan la vida vendiendo cosas normales, comprando y vendiendo, que son comerciantes, se agrupan y forman un tianguis.
recientemente que te entrevistamos por teléfono, andabas en un tianguis. Pero hay muchos ciudadanos que se quejan de los tianguis porque arbitrariamente se ponen en lugares donde no se deben de poner. Se ponen en la calle, les tapan las cocheras, les tapan la entrada a los ciudadanos que viven en esa colonia. ¿Qué hacer para que los tianguis se ubiquen donde deben de ubicarse y no molesten a terceros? Porque están buscando su chamba, hay que decirlo. Están buscando sacar dinero para sostener a su familia, es una tarea válida. Pero obviamente si molestas a terceros es una tarea ilegal. Bueno, básicamente poner orden. ¿De qué se trata eso? Ahí se tienen que llegar a un acuerdo tanto con los comerciantes como con los vecinos. Y por ejemplo, yo entiendo que cuando se les cobra, porque el gobierno municipal les cobra una cuota por espacio, ese dinero debe de ser invertido ahí donde se ponen. Yo no lo veo que esté invertido, la verdad en las zonas donde se ponen hay mucho rezago. O que se invierte en la escuela de las zonas donde se pone, pero yo tampoco veo que vaya para allá el dinero, no sé para dónde va, desconozco. Y nosotros menos. Entonces, ahí la idea es poner orden, que la gente ejerce comercio, por como lo está haciendo, pero no de manera desordenada. En otras latitudes, en otros lugares, es muy mal referente a Estados Unidos, ¿no? Pero allá existen los remates también, que son prácticamente como tianguis. La cuestión es ejercer el comercio con mayor orden. ¿Para qué? No solamente para la recaudación de impuestos, sino para que el esfuerzo que el comerciante o el tianguero invierte en su negocio se reditúe en mejor ganancia, y apoyar a los tiangueros o comerciantes informales que están a punto de dar el paso a la formalidad, que se animen, como el gobierno facilitándoles eso, eliminando trámites inútiles, vueltas inútiles, aventando a la gente que se anime a ejercer comercio de manera formal, y en esa medida se generan mejores empleos, hay mayor recaudación y la economía local circula de mejor manera. Nosotros vamos a apostar mucho a la figura de los mercados. Muy bien, tenemos un sistema presidencialista, pero es centralista, pues así le llaman presidencialista para tapar precisamente que tenemos un gobierno centralista. Este gobierno centralista, pues el municipio le tiende la mano al gobierno del estado, y el gobierno del estado le tiende la mano al presidente o a la federación, mejor dicho. En ese sentido, por ejemplo, Robespierre, ¿qué puede hacer, vamos a decir, entrecomillado, o realmente un gobierno municipal para no depender tanto? Si está marcado en la Constitución, si está marcado en todas partes, hay veces que se abre toda una moda para que el municipio se abra y sea independiente. Por ejemplo, cuando fue presidente Salinas de Gortari, que le dio esa misión a su padre, ¿no? Y estuvo en todo, a nivel nacional, abriendo cursos, abriendo una serie de cuestiones, pero hasta ahí llegó como moda. Pero la realidad es esa: el municipio le pide al gobierno estatal, y el gobierno estatal le pide es una vergüenza eso, ¿no? Sí, la verdad hacen pasar al ayuntamiento el ser doblemente víctima del gobierno del estado y de la federación. Hay que entender, la ley de coordinación fiscal se llama ley de coordinación, no se llama ley de subordinación. Entonces el problema es que, lo comentamos hace rato, está mal entendido el federalismo en este país. No es un centralismo de facto como se da. O sea, cuando ustedes del gobierno federal se siente el amo y señor y el dueño del changarro, ya no funcionó esto. Es una relación de coordinación, nos vamos a poner de acuerdo. No voy a obedecer yo al gobierno del estado porque es mi jefe, o a la federación. Son relaciones de coordinación, así lo marca la Constitución en el reparto de atribuciones y obligaciones, en el 115, en el 116. ¿Qué hay que hacer para allá? Pues nosotros vamos a fortalecer desde nuestra postura al municipio, pero también ocupamos que llegue gente al Congreso de la Unión como Héctor Melesio Cuen, como Silvia Treviño, que lleguen personajes como Luis de la Rocha y Vidal Jiménez, que tienen una visión municipalista y tienen claro para lo que debe de servir el federalismo, que es esa autonomía, esa capacidad de autodeterminarse en determinadas materias que debe de tener el Estado y que deben de tener los municipios. Aplicar la ley, no inventar el hilo negro.
una cultura de legalidad. Por eso ocupamos a senadores como Héctor Melesio Cuen y Silvia Treviño para que defiendan el municipio y nosotros desde nuestra trinchera hacer lo propio. ¿Cómo pueden generar empleos? ¿Cómo puede apoyar el ayuntamiento de Culiacán para generar empleos en el municipio de Culiacán, obviamente? ¿Qué medidas tendrías que tomar de corto, mediano y largo plazo para decir Culiacán dentro de 10 años va a ser un municipio diferente, donde va a haber menos desempleo, va a haber menos inseguridad, va a haber más prevención, va a haber más ingresos, va a haber más mercado y a todos los culiacanenses les va a ir mejor? Primero, ¿qué hay que hacer? Primero no estorbar con, digámoslo así, andan a veces por políticas del mismo ayuntamiento a la casa del comerciante, y eso a veces genera corrupción. No generalizo que todos los inspectores son corruptos, hay gente muy decente, pero hay algunos que sí abusan del comerciante, del que apenas está queriendo dar el paso a la formalidad, incluso hasta de los informales. Se crean clientelas de los informales y eso es muy grave, porque lo único que se está esperando ahí es aprovecharse de ellos. Tiene que ser un facilitador total y promotor constante de la incorporación a la formalidad de los informales. El comercio ya se está dando, o sea, promover el comercio yo lo veo en la calle aquí, lo más que se está haciendo de manera desordenada, la informalidad. Y lo peor de eso no es dejar de captar impuestos, lo dije ahorita. El problema es que esa gente se levanta a las 4 o 5 de la mañana, aguanta soles y calores y no se ve en su ingreso todo ese esfuerzo. Entonces la figura del mercado tiene que ser potenciada. Del mercado, sí, como el Garmendia, como el Mercadito, como el Izábal, como el de Tierra Blanca, que hay que rescatarlos, al igual que de Lumaya, pero hay que hacer más mercados para que más gente se incorpore a la formalidad y que circule la economía local. Sí hay que ir por los grandes capitales, las inversiones externas, pero antes de ir por esos capitales yo creo que hay que pensar en la seguridad pública, que de alguna manera el problema de violencia y de inseguridad que tenemos inhibe las inversiones. Hay que atender eso para que vengan más capitales foráneos, inviertan en negocios, en empresas, adelante. Pero también el municipio preponderantemente tiene que buscar que la economía local del centro, de las colonias de las orillas y de las comisarías y sindicaturas empiece a circular siendo facilitador y promotor de ese comercio. Bien, nosotros sabemos, por ejemplo, que Culiacán tiene un poder de recaudación que le permite precisamente ingresos por parte de la Federación a través del Estado de Sinaloa. Pero, por ejemplo, yo veo otros estados, precisamente por las lecturas que uno hace, debido precisamente a este oficio que nosotros hemos seleccionado por vocación, hay que decirlo, pues nos ponemos a leer y vemos, por ejemplo, en la prensa, en la revista, en las mismas fuentes de los noticieros nacionales, que por ejemplo Puebla, Querétaro, Jalisco y otros que ahorita no los recuerdo, pero son bastantes, tienen una capacidad porque tienen industria, y aquí nosotros vemos como productores de materia prima que, pues yo soy muy pesimista en eso, Robespierre. Vemos que jamás vamos a tener, por ejemplo, una industria en donde genere valor, pues. Por ejemplo, el tomate, que haya una industria aquí de tomate, que ya la hay, me parece, en el Fuerte, o no sé si exista todavía, para no echar mentiras, pero que, por ejemplo, haya aquí en Culiacán algo que dé empleo, por ejemplo. Sí, y que dé valor agregado a lo que se produce aquí. Tenemos que ir por una apuesta al emprendimiento, una apuesta también a la ciencia y la tecnología y a la inversión pública, pero para que vengan aquí los grandes capitales a poner fábricas, a procesadoras, pues necesitamos resolver el tema de la incidencia delictiva que tenemos. Se están robando 15 a 20 carros al día, tenemos una tasa de homicidios y de feminicidios altísima, robo a transeúnte, es un referente Culiacán a nivel internacional y nacional de violencia e inseguridad. Tenemos que resolver ese problema y a partir de ahí empezar a captar las inversiones. Entonces, otro tema es lo de la recaudación, para terminar rápido. La mejor política recaudatoria que para mi gusto hay es que los impuestos trabajen. Si la gente empieza a ver que se están arreglando los camellones, que está pasando la basura, que está alumbrándose las colonias, que el servicio de agua no falla, esa es la mejor política recaudatoria que hay, porque si la gente no paga impuestos es porque se lo roban o yo no los veo trabajando.
Entonces, sí queremos tener una política recaudatoria, pero que esa recaudación sea directamente proporcional al beneficio de un servicio público. Que los impuestos vayan a donde se pagaron. Exactamente. Se gasten donde se pagaron. Y que se vean inmediatamente. Ese va a ser un desafío de la administración que vamos a encabezar. En el tema de la industria, metiendo el tema que dice Víctor para Culiacán, pues yo lo veo muy difícil, pero creo que hay otras alternativas. Esta ha sido una visión que yo tengo, que es diferente. Yo pienso que si Culiacán, si Ahome, si La Cruz, el Loto, como se llama el municipio, San Ignacio y todos estos municipios le apostaran junto con el gobierno del estado a un proyecto de impulsar el turismo, pudieran generarse más empleos y más recaudación utilizando los recursos naturales que tenemos en todo el estado de Sinaloa. Parece ser que está aprobado el proyecto del tren turístico de Sinaloa, un proyecto que presentó, hasta donde yo tengo entendido, el arquitecto Jacobo Sevilla, y que tiene que ver con 4 estaciones de ferrocarril para ligar el Chepe con Mazatlán y que se impulse el turismo en todo Sinaloa y todos estos estados que están alrededor de Sinaloa, como Chihuahua, Durango, Coahuila, Monterrey, etcétera. ¿No sería más fácil impulsar el turismo que buscar un proceso de industrialización en Culiacán, por ejemplo? Bueno, hay que impulsar las dos vías, ¿no? La industria del turismo tiene un gran potencial aquí en Culiacán, no nada más en Mazatlán. Aquí tenemos sindicaturas preciosas como Humala, como Quilá, el mismo Tepuche y Sanalona, las Arenitas, que tienen incluso no solamente bellezas naturales, sino muchos de ellas tienen un sentido de identidad y de historia muy valioso que no es explotado y que es desdeñado desde el mismo gobierno. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto en Quilá, ¿qué es tan bonito? El mar tiene un margen del río precioso, una arbolada ahí muy bonita. Hay hacen chorizo, chilorio, quesos, cuajadas, la verdad, tiene muchos productos que ofrecer regionales. Y tiene 2 carreteras muy importantes, de las más importantes del país, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y la gente no llega a Quilá. Primero porque le da miedo, yo creo que tiene razón, y segundo porque no conoce. Entonces, si hubiéramos una apuesta porque nuestras sindicaturas se dieran a conocer y se aperturaran, digámoslo así, gracias joven, se aperturaran como una opción para el turismo, además de hacer circular la economía local y exaltar nuestra historia y nuestra identidad, la realidad de ellos fuera otra. Yo no quiero que ellos se vengan para acá, ellos nacieron y quieren vivir allá. El problema es que no encuentran el desarrollo ahí en las sindicaturas. Si aquí en las colonias populares llega el desarrollo muy a la larga, ¿cómo estarán allá en Baila, o en Tepuche, o en Las Tapias? Entonces, tenemos que apostar por la belleza natural de ellos y por los productos que ahí se generan. Totalmente. Bueno, has dicho unas 3 cosas muy importantes, Robespierre. O sea, la transparencia. La transparencia se reflejaría, por ejemplo, en una mejor disposición de los impuestos para atraer pues toda la serie de servicios que necesita una ciudad como Culiacán, ¿no? Que, por ejemplo, en el centro sí hubo un boom para arreglar las calles del centro, pero vean las calles del centro que se arreglaron, cómo están. Ahí debería de participar, por ejemplo, el transporte público, precisamente para que arreglen, que haya patronatos, que haya una serie de cuestiones muy importantes para que Culiacán no se vaya cayendo. Vean las calles que arreglaron, véanlas, por favor, están, pero para llorar, ¿no? Entonces, en este sentido, ayuntamientos que van, ayuntamientos que vienen, pues se desatienden de ese tipo de cuestiones y ahí se van haciendo llancos en calles que en un momento fueron bellísimas, ¿no? Pero que ahora precisamente por ese camión tan pesado que es el transporte público, pues va dando al traste con todo este tipo de cuestiones, pero donde no vemos mantenimiento. En fin, son una serie de cuestiones muy importantes en donde Culiacán tiene la capacidad, como lo he dicho, para hacer eso y más, con transparencia, con decisión para, por ejemplo, atacar lo que es la inseguridad, no vamos a decir la seguridad, y que haya una seguridad que de veras, antes este tipo de cuestiones, estos fenómenos se veían, claro, ha crecido Culiacán, pero se respetaba a la gente, sabíamos perfectamente todo el mundo quiénes eran los que se dedicaban a la agricultura que les daban, ¿no? Pero no se metían con nadie, o sea, no había ese tipo de cuestiones, quizás
porque hay más competencia, quizás porque hay una serie de cuestiones, pero que se reflejan, por ejemplo, Dios guarde la hora, hasta me persino, que hay gente, colegas que han caído precisamente en este tipo de problemas, ¿no? En este tipo de vocación. Ahí, por ejemplo, tú has marcado pautas muy importantes. Ojalá cuando llegue Robespierre a la presidencia, no te olvides de esto que estamos platicando. No, claro que no. Hay que detonar el centro de la ciudad. Tiene un fondo histórico, cada esquina. Si pudiéramos exaltar nuestra historia, nuestra identidad, que hay aquí en el centro de Culiacán, los que marcharon, por ejemplo, después de la intervención francesa, precisamente por esta calle Rosales, que debería ser un orgullo después de la batalla de San Pedro, y solo por mencionar un solo evento, cada esquina tiene detrás una gran historia, y esa identidad sería para exaltar nuestros valores y principios más positivos, lo mejor de nuestra identidad, porque en los últimos 20, 30 años ha habido una sustitución de principios y valores en las nuevas generaciones, en donde hay una falsa idea de lo que es el sinaloense, de lo que es el culiacanense. Hay que retomar ese tema porque sí nos afecta hacia el exterior, y de alguna manera afecta también de manera indirecta en el tema de la seguridad pública. Nosotros entendemos que ese es el mayor desafío, porque está de por medio de nuestra vida, nuestra integridad física y el patrimonio. Vamos a fortalecer a la policía como institución ante la sociedad. Yo sé que vienen muchos soldados y vienen los marinos, pues bueno, si esa ayuda pues es bien recibida, pero eso no va a servir de nada, nada va a servir. Lo que va a servir es invertir el dinero en las escuelas y en los parques, en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad, donde hay mayor pobreza e ignorancia, y a partir de ahí fortalecer a nuestra policía municipal y de tránsito, a los bomberos y a los de protección civil. Eso va a cambiar los ambientes y va a mejorar la situación en Culiacán. ¿Y educación, Robespierre? Educación, va junto con pegado. El eslogan de nuestra administración va a ser la educación como el motor de la transformación social. ¿Con qué? Academia, letras y números, correcto, pero también arte y cultura, que humaniza a hombres y mujeres, y la poderosísima capacidad transformadora del deporte. Robespierre, hay 4 candidatos, 3 de coaliciones y un independiente. Es un partido independiente. Bueno, no es dice independiente, pero es un partido. Sí, es amigo también, Carlos. Ok, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Proceso recientemente realizado, pues prácticamente hubo 2 candidatos. La diferencia no fue muy grande entre Robespierre y Jesús Valdés. Hoy hay 4 candidatos, 3 de ellos que aparentemente pueden ser fuertes, porque incluso el licenciado Estrada Ferreiro, si se cumple el esquema que están planteando los de Morena, de que voto completo por todos, pues es obviamente un candidato que va a tener muchos votos también. ¿Con cuántos votos va a ganar Robespierre si gana la presidencia de Culiacán? Nosotros aseguramos entre 120 y 130, se va a terciar, es como usted dice, entonces no sabemos precisamente ese efecto de Morena qué tanto va a pesar, no lo podemos medir, es una estimación nada más. Pero lo que yo sí tengo claro es que la gente tiene en el tuétano moral un ánimo de cambio, lo palpo. Yo vengo del centro, todos los días voy al centro, saludo, camino, platico con mucha gente, hay un ánimo de cambio. El PRI va a sentir ese ánimo de cambio en las urnas. Ellos le están apostando a sus clientelas, a la compra de votos, a lo de siempre. Nosotros le apostamos al convencimiento, le apostamos al voto informado y razonado. Y hay un efecto López Obrador que es innegable, que le va a ayudar a los candidatos de Morena. Hay que decirlo, cuánto no sé. Lo que a mí sí me queda claro, que los votos y preferencias que el Partido Sinaloense, que el Partido Acción Nacional, que el PRD y Movimiento Ciudadano han construido, es muy diferente al del PRI y al de Morena. Entonces nosotros vamos por la gente que de alguna manera comparte nuestras visiones, le gustan nuestros perfiles y quiere un cambio para Culiacán y para Sinaloa. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos agotó, nos vamos, son entrevistas cortas, te agradecemos estar aquí con nosotros. Delicioso mojito sin alcohol, Algo que quieras agregarle, ya nos vamos. No, pues muchas gracias, felicitar al maestro Tomás y al maestro Víctor por estos ejercicios, felicitarlos por esta iniciativa de medios de comunicación que es muy necesario en estos momentos porque construyen opinión, generan información y hacen así que la gente ejerza un voto razonable. Los invito a votar por Ricardo Anaya, por Héctor Melesio Cuen, por Silvia Treviño, por Luis de la Rocha, Vidal Jiménez, los candidatos a diputados locales del Frente y por un servidor, Robespierre Lizárraga. Nos vamos, Víctor. Nos vamos, hasta la próxima.